La diferencia radica en la entidad de la enemistad del sujeto, del infractor, con la sociedad. El derecho penal común se aplica para enemigos relativos, pero las normas secretas de exterminio se aplican para un enemigo especial, que es el enemigo absoluto, que queda por afuera de toda, digamos, garantía. No se lo trata ni como un delincuente común, ni se lo trata tampoco como un prisionero de guerra. Se lo trata según las normas que fueron elaboradas durante el derecho penal nazi, fundamentalmente por Carl Schmitt, que es la teoría del partisano. Es decir, el partisano, que es la misma teoría penal o punitiva que se aplica para los terroristas detenidos en Guantánamo, que no son ni delincuentes comunes, pero tampoco son prisioneros de guerra. Es decir, no se aplican en ningún caso las normas de garantía del derecho penal común ni las normas humanitarias del derecho internacional de la guerra. Quedan en una situación de limbo jurídico y, como dice un profesor italiano, una figura de homo sacer, es decir, al que se puede matar impunemente sin cometer homicidio. Es decir, una situación extrema de radicalidad donde el enemigo se lo puede matar como un sujeto sacrificial para pacificar la sociedad. Pero creo que en ese terreno el derecho penal ha avanzado lo suficiente para encontrar en los fundamentos del genocidio los fundamentos de la pena al delito común. Donde menos se ha desarrollado, y que creo que es un desafío que tenemos por delante, es en el carácter confiscatorio que tienen los procesos genocidas. Me refiero en particular por hechos muy concretos, por ejemplo, como la causa o la denuncia, que se ha convertido en una causa de papel prensa. Una situación que está acompañada por delitos del derecho internacional, pero al mismo tiempo por la apropiación de una industria. Es decir, es un caso en donde se han acumulado pruebas en la denuncia, en la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos, en donde los propietarios de papel prensa, es decir, en los primeros meses de la dictadura, son identificados como un grupo económico que pone en peligro los intereses de la nación. Además, identificado como grupo judío y como grupo subversivo, es decir, desde los primeros meses del golpe militar, grupos económicos enteros, en particular el grupo Greiber, fue identificado como un grupo económico integrado por la familia Greiber y por allegados a la empresa Papel Prensa, en donde también el Estado era un socio mayoritario. Se plantea la relación entre los delitos de tortura, privación ilegal de libertad, con otros delitos que tienen que ver con la apropiación, el robo. Es decir, si el robo, delitos comunes que no son los delitos de tormento, el homicidio en un campo de concentración, son delitos que pueden ser también declarados imprescriptibles o vinculados con graves crímenes de lesa humanidad. Bueno, en todo esto hubo un desarrollo internacional que comienza en Nuremberg, que es importante que el caso Papel Prensa nos provoca un desafío porque la política genocida nazi no solamente destruyó millones de personas, sino también fue una política en donde el genocidio siempre fue acompañado por prácticas confiscatorias. Es decir, esto lo describe Tulcídides en el siglo V a.C., en la guerra del Peloponeso. No hay genocidio sin confiscación, como también lo demuestra la caza de brujas en los 300 años que van desde el siglo XIV al siglo XVII, que fue un periodo de destrucción de mujeres, en donde prácticamente no había tortura ni destrucción de un grupo humano que no estuviese acompañada por confiscaciones y otros delitos vinculados al patrimonio de las víctimas. Nosotros conocemos que todo genocidio implica un botín de guerra. Bueno, este botín de guerra, desde el punto de vista del derecho internacional,
y desde el punto de vista de la sociología, el genocidio está identificado como una política de confiscaciones. Creemos que el caso Papel Prensa es un caso paradigmático donde se combina genocidio y apropiación de empresas identificadas con los enemigos señalados por la dictadura, y que tuvo una primera resolución en los casos de Nuremberg. Hay un caso muy famoso de los cuales nosotros estamos intentando introducir en el debate de Papel Prensa y otros parecidos, que es el caso Friedrich Flick, que fue un famoso industrial alemán que se benefició, fue un magnate de la industria siderúrgica alemana, que explotó trabajo esclavo y además financió grupos de exterminio como las SS. En ese juicio de Nuremberg se lo acusa también de apropiarse del patrimonio de empresas de judíos a partir de las leyes de Nuremberg, que eran leyes que arianizaban la propiedad judía, es decir, había obligaciones de vender mediante formas extorsivas. La Fiscalía hace una acusación por la confiscación de estas propiedades, pero no se lo condena por el caso de la confiscación, se lo condena por los otros delitos, y el caso de las confiscaciones, el tribunal lo absuelve señalando que un delito patrimonial no podía ser equiparado a un delito de lesa humanidad como el homicidio o la tortura. La diferencia con los casos argentinos, bueno, son diferencias que también fueron zanjadas en los tribunales internacionales, fundamentalmente de Yugoslavia, porque no solamente la persecución de los grupos musulmanes implicaban la destrucción de grupos enteros desde el punto de vista de la integridad física, sino también la destrucción de sus propiedades, poniendo en peligro la vida. Y allí por primera vez se utiliza una calificación, que fue la calificación que utilizó el Tribunal de Nuremberg para acusar a Friedrich Flick, que fue el delito de persecución. El delito de persecución es una figura que viene desde el Estatuto de Nuremberg, se utiliza en los tribunales de Yugoslavia para calificar hechos, destrucción de las propiedades de las víctimas como delito de persecución cuando esas destrucciones de la propiedad implican graves afectaciones a los derechos fundamentales. Y también es una calificación empleada quizás inconscientemente por la Corte en la causa 13, porque en la causa 13 también a Videla y a la Junta Dictadora se las condenan por el robo, por delitos patrimoniales, el robo de las propiedades de las víctimas utilizando el derecho humanitario de la guerra. De modo que quizás el desafío que quede por delante en materia de juicios vinculados a los procesos genocidas es recuperar la propiedad confiscada por la Junta de Militares con la complicidad de civiles a partir de normas del derecho internacional como lo es el delito de persecución internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, en tercer lugar, expondrá el doctor Diego Barreta Deña, juez de Cámara, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal número 21, profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Ciencias Penales del Colegio de Abogados de San Isidro y director académico de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El doctor expondrá acerca del sistema acusatorio en el proceso penal. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta cordial invitación al Instituto de Capacitación, a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, a la doctora Javiera Gómez Castilla. Y bueno, siempre en el recuerdo, obviamente al doctor Julio Pimato, y siempre en el recuerdo de todos nosotros estará Julio Gómez Carrillo, siempre trabajando por la capacitación, siempre tratando de unir a todos los distintos sectores, ¿no es cierto?, empleados, jueces, funcionarios, magistrados, alumnos,
Siempre destaco eso de él. Todos, la mayoría de los que tuvimos y transitamos la carrera judicial desde los primeros puestos, siempre también, o por lo menos en mi caso, siempre fui acompañando, ¿no es cierto?, a la Unión de Empleados y siempre lo sigo haciendo y es un gusto estar acá, realmente. Y compartir también con tan importantes panelistas esta reunión. Bueno, yo voy a hablar sobre el sistema de enjuiciamiento penal, ¿no? Recién hablaba Sergio Delgado y recordaba que hace muy poquitos días en Mar del Plata tuvimos oportunidad de concurrir, Alejandro Lagia también estuvo, hablando de las reformas legislativas que posiblemente podamos discutir este año, ¿no? Él hablaba de la del sistema penitenciario y otra que se puso mucho hincapié fue la reforma procesal penal. Varias veces tuve que hablar sobre este tema y hace tanto ya que venimos hablando de la reforma federal y nacional, más o menos del 2006, que a esta pequeña charla, digamos, que vamos a encarar hoy siempre le fui agregando cosas, ¿no es cierto? Cosas que se fueron agregando porque se tarda tanto en implementar esta reforma que, bueno, se van agregando nuevos acontecimientos y nuevas cuestiones. Entonces, así rápidamente y sucintamente quiero hacer voy a controlar el tiempo, así lo dejamos al doctor Magariños con su tiempo. Vamos a ir rápidamente haciendo un poco cómo está el sistema penal nacional, qué pasa en las demás provincias, etcétera, etcétera. Mucho tiempo atrás hubo una ciudad, un estado, en el que para todas las denominadas cuestiones públicas había una acción popular donde cualquier ciudadano podía instar la persecución de un delito que se entendía afectaba los intereses del otro. El debate era crucial para la resolución de las causas y se desarrollaba de manera completamente pública. El pueblo intervenía directamente en el juzgamiento. En esa ciudad, en esa metrópolis, la justicia era administrada por un jurado popular, mediante un procedimiento oral, público y contradictorio, sobre la base de una acusación formulada por cualquier ciudadano. El tribunal que ejercía la jurisdicción estaba integrado por iguales al imputado, es decir, por sus pares, por sus vecinos, aunque también cuadra aclarar que se requería determinada formación o que pertenecieran a determinado estamento esos jurados. Es característica central que ese proceso tuviera una suerte de demanda para poder iniciarse, que en algunas ciudades se las conoció con el nombre de postulatio, que se trataba básicamente de la manifestación de un ciudadano que asumía el carácter de acusador, es decir, era el titular de la acción, con su consecuente responsabilidad que se presentaba ante un magistrado. Luego de que éste constataba su competencia, verificaba que se estaba frente a la posible comisión de un delito y que no existían obstáculos legales para proseguir, posibilita de parte del demandante otra manifestación asimilable a lo que hoy denominamos la querella. A partir de ese momento el magistrado inviste al acusador de los poderes necesarios para investigar el hecho. El juicio o debate oral, público y contradictorio, y los jurados tenían una actitud pasiva y expectante, estando la dirección del mismo en manos del acusador. Tanto este como el acusado eran quienes interrogaban a los testigos y lo hacían en forma directa. Recibida la prueba, se producían los alegatos y luego se dictaba la sentencia. Generalmente la mayoría simple alcanzaba para pronunciar una condena. Pero resulta que también mucho tiempo atrás, después vamos a ver que esto lo podemos acomodar al presente también, en otras ciudades o estados, en ocasiones lindantes a los estados que tenían este sistema penal, o inclusive a veces en los mismos estados de acuerdo a la época, había un sistema diferente, imperaba un sistema procesal penal totalmente antitético al que recientemente mencioné. Como principales características puede señalarse que el imputado de la comisión de un delito deja de ser juzgado por sus pares. En estas ciudades el pueblo está ausente
como partícipe de la tarea de administrar justicia e inclusive como titular de la jurisdicción. En estos lugares acción y jurisdicción no se distinguen. El proceso se puede iniciar de oficio, siendo autorizado para proceder de este modo el juez o tribunal que añade la tarea decisoria de investigativa, en una concentración de poderes que empaña toda idea de imparcialidad, asumiendo una clara posición o rol partido como acusador-juzgador. En los referidos pueblos, el juez que lleva adelante la investigación y toma todas las medidas conducentes a la obtención de la verdad, ingresa a los domicilios en busca de elementos que tengan relación con el hecho investigado, intercepta y lee la correspondencia privada, detiene preventivamente a los sospechosos. La mayoría de estos actos los hace en secreto y sin que la defensa los pueda refutar, contradecir, y luego de haberse comprometido tanto con una hipótesis delictiva determinada y de haber sido él el mismo quien ingresó a la prueba, la que se escribe en actas que integran voluminosos expedientes, muy suelto de cuerpo y sin siquiera ruborizarse, mediante prueba tasada, dicta por escrito una sentencia a la que las partes poco y nada aportaron y que generalmente muy poco se entienden. En estos pueblos el acusado es un mero objeto de investigación y constreñimiento, siendo la regla el encarcelamiento preventivo, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La cantidad de presos, ¿no es cierto?, que están alojados preventivamente, y lo que es peor, ¿no es cierto?, la cantidad de personas, el porcentaje de personas condenadas que tampoco tuvieron un juicio, el juicio que muy bien el doctor Magarini, ¿no es cierto?, ha declarado su inconstitucionalidad del juicio abreviado, ¿no? Es decir, no tuvieron un juicio, con un juicio abreviado, etcétera, etcétera, están ahí. La etapa investigativa es la preponderante. La sentencia que se dicte puede ser revisada como medio de control del Poder Jurisdiccional delegado a la burocracia judicial de funcionarios ocasionales o permanentes. La historia de los distintos pueblos, ciudades y estados está plagada de cambios muchas veces muy radicales. Algunos de ellos pudieron mantener cierta ecuanimidad respecto del proceso penal en vigor, pero no fue fácil. Así vemos que en estados donde por años primó el sistema acusatorio, luego fue cambiado por otros de tinte inquisitivo, e incluso, más cercano en el tiempo, en otros lugares se instaura un sistema mixto que se caracteriza por ser una pésima mezcla o reunión de elementos acusatorios e inquisitivos, aunque prevalecen los primeros. La idea final de este sistema es segmentar el proceso en dos partes: la investigación, con rasgos marcadamente inquisitivos, preparatoria del juicio, y el juicio con notas preponderantes del sistema acusatorio. En este sistema hay una mixtura de ambos procesos. Como todos sabemos, la instrucción está a cargo de un juez técnico que tiene la verdadera iniciativa y dirección del proceso, mayormente secreta, escrita, con restricciones defensivas y publicidad excepcional, actuando el Ministerio Público o un particular o órgano público como acusadores, generalmente desarrollando la investigación junto con el órgano jurisdiccional y con menoscabo de las garantías de imparcialidad. Durante el juicio se observa un mayor despliegue de las facultades defensistas y acusatorias un debate con control de la prueba, oral y público, con inmediación y continuidad. En estos casos el tribunal no está contaminado por la iniciativa probatoria, pero hay leyes procesales que le confieren en esta etapa la potestad de ordenar diligencias de prueba o formular interrogatorios al imputado, testigos, peritos e intérpretes. Pero ¿qué es lo que hace que las ciudades o estados adopten durante una época un sistema de enjuiciamiento y quizás luego, en otro tiempo, lo muten por otro con características totalmente distintas? Es que no podemos soslayar la vinculación existente entre la normativa procesal y los sistemas políticos donde aquella rige. Es que, como acertadamente se ha señalado, el proceso penal es un episodio jurídico que se expresa dentro del contexto de un fenómeno cultural de mayor envergadura en el devenir histórico de Occidente. Debe tenerse presente la estrecha vinculación que la historia permite descubrir entre las legislaciones procesales penales y los regímenes políticos, ya despóticos, ya liberales o atemperados. Todo esto condujo a la instauración de dos sistemas opuestos
y otro intermedio para los procedimientos penales, acusatorio, inquisitivo y mixto, que es el que rige a nivel federal y nacional desde 1992. Tenemos acá un destacado profesor de Derecho Tributario y Financiero, ¿no es cierto?, el doctor Corti, y algo similar a lo que pasa con el sistema, ¿no es cierto?, penal, podemos hacer una comparación con el presupuesto nacional, ¿no? Es decir, alguien dijo, a partir de un presupuesto podemos saber, ¿no es cierto?, qué sociedad tenemos. A través de un sistema penal también podemos indagar qué sociedad tenemos y en qué tiempo tenemos. Es decir, si tenemos un presupuesto donde hay mucho la partida de defensa, podemos decir que tenemos un estado de guerra o que es un gobierno militar, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa, es decir, tanto el presupuesto como los sistemas penales nos dan pauta de en dónde estamos parados y qué sociedad tenemos. Por eso podemos entender por qué en la Italia fascista de Mussolini estaba en vigor el Código Procesal Penal de Alfredo Rocco de 1930, que marca el triunfo de ideas reaccionarias que se cobijan en la concepción política imperante de la superior y totalitaria autoridad del Estado. En ese sentido, es necesario, en primer lugar, poner en relieve cuál es el estado de las distintas reformas al sistema de enjuiciamiento penal que se viene produciendo desde hace años. Claro que relacionado con lo anteriormente puesto, es decir, a partir del retorno a la democracia de los países, ¿no es cierto?, americanos. Así, hay una primera generación de códigos que siguen el modelo para Iberoamérica, a saber, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Hay una última generación de códigos muy adversariales, Perú, Colombia, República Dominicana, más recientemente Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay. En tanto, en la Argentina tuvimos el proyecto de Mayer de 1982, el Código de Córdoba, Código de Tucumán de 1991, Código de Chaco, Catamarca, Provincia de Buenos Aires de 1998, La Pampa, Mendoza, Chubut, el reciente código que entró en vigencia hace unos pocos días de Santa Fe, Neuquén, que instaura también el juicio por jurados, la provincia de Buenos Aires, que si bien no entró en vigencia y no se reglamentó, también establece el juicio por jurados para determinados delitos. Las nuevas tendencias en el ámbito de las jurisdicciones de los estados provinciales comienzan a manifestarse en la década de los 90 de la centuria pasada, teniendo como objetivos el fortalecimiento del Ministerio Público y la adecuación de su rol al sistema acusatorio, desformalizando y desburocratizando la investigación, que por regla general deja de estar a cargo del juez de instrucción y tras una etapa intermedia para control de la acusación se instaura un juicio oral público incontradictorio que se desarrolla en forma ininterrumpida con mediación entre los sujetos que intervienen en el debate y el tribunal. Luego de la reforma operada en la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, que recién hice mención, podríamos decir que casi todo el país se está acomodando al sistema instaurado en la Constitución, que es un sistema acusatorio, ya sea de manera formal o en algunas provincias, como ya les dije, con un final con juicios con jurados, en algunos casos escabinados, como puede pasar en Córdoba, en otras cosas con el jurado clásico, como puede pasar en la provincia de Buenos Aires o en la provincia de Neuquén. Pero, ¿qué es lo que sucede con el sistema de enjuiciamiento a nivel federal? ¿Por qué desde el año 92 no podemos modificar? Sabido es que por la previsión del artículo 121 de la Carta Magna, las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. La existencia de sistemas de enjuiciamientos antitéticos en otros países y en otros lugares puede entenderse, pero ¿por qué provincias que consideramos más conservadoras han podido modificar sus sistemas de enjuiciamiento y el Estado federal todavía no ha logrado modificar y generar ese cambio? Afortunadamente, con la nueva composición de la Corte se empezaron a escuchar nuevas voces y la jurisprudencia fue tratando, y muchos jueces fuimos tratando de acomodar el sistema de enjuiciamiento a el que entendemos que es el que establece la Constitución Nacional.
Sabidos son los precedentes Quiroga, Llerena, Dícer, Casal, Sandoval, Martínez Areco. También la Cámara Federal de Casación Penal, en los fallos Dávila, López Márquez, fue marcando pautas, ¿no es cierto?, que nuestra Constitución Nacional establece un sistema acusatorio, más allá de las discusiones que podríamos tener, ¿no es cierto?, en cuanto al jurado, cómo es la composición de ese jurado, etcétera, etcétera. No quiero entrar en ese terreno. Como fácilmente puede advertirse, hay una interpretación progresiva en sentido estricto, es decir, que a partir, sobre todo, de la nueva integración del máximo Tribunal Federal, la jurisprudencia viene avanzando sobre las leyes procesales de adverso al proceso que ocurría históricamente, en cuanto a que la legislación, si bien a pasos muy lentos, fue progresando, la jurisprudencia acompañó ese avance. Acá es al revés, ¿no es cierto? Viene primero la jurisprudencia. La Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con participación popular. La legislación federal aún no se adecuó a ese objetivo, pero la perspectiva histórica muestra una progresión hacia la meta señalada. Hay cuanto menos 2 proyectos de reforma integral del sistema de enjuiciamiento penal, ambos coinciden en lo sustancial: la implementación del sistema procesal penal que predica la Carta Magna y el bloque de constitucionalidad, es decir, el sistema acusatorio. La reforma propone cualquiera de las 2 reformas, principalmente el principio acusatorio, investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal. Fíjense, ¿no? Nosotros estamos en Lavalle, entre Corrientes, entre Tucumán y Lavalle, ¿no? En Talcahuano, entre Tucumán y Lavalle. De acuerdo al delito que cometamos, ¿no es cierto?, puede ser que intervenga la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un sistema acusatorio, ¿no?, donde es el Ministerio Público Fiscal el que lleva adelante la investigación. Ahora, si cometemos algunos de los delitos que no fueron transferidos a la Ciudad de Buenos Aires y que todavía siguen estando en órbita de nación, va a ser este juez esquizofrénico de instrucción el que va a llevar ante la investigación. Si traspasamos alguno de los límites por alguno de los puentes, ¿no es cierto?, General Paz, por el parte norte, el oeste, el sur, a la provincia de Buenos Aires, también vamos a tener un código acusatorio. Fíjense ustedes en poquitos kilómetros, ¿no es cierto?, la diferencia que existe, ¿no? ¿A dónde vamos a terminar? Los roles de los diversos órganos postulan estos proyectos que intervienen en el proceso penal. El juez se reserva su intervención estrictamente a lo jurisdiccional, no es el que abre la puerta, se mete, ve nuestra correspondencia. Eso lo hace el fiscal. El juez está para solamente actividad jurisdiccional. Afianza, obviamente, esto el principio de imparcialidad. Valorizar el juicio. El juicio es lo más importante. Hay una encuesta preliminar, una investigación penal preparatoria mínima donde se prepara el juicio, y lo importante y trascendente pasa a ser justamente el juicio. Mayor eficacia en la persecución de los delitos y la tutela y garantía de los derechos individuales. Búsqueda de distribución equitativa de asuntos, es decir, superar la sobrecarga, poner la mira en aquellos delitos que más daño le hacen a la sociedad. Acortamiento de los plazos de duración del proceso, habría hablado recién el doctor Sergio Delgado, ¿no? Lo que trata es de agilizarse, ¿no es cierto?, de los trámites. Regular el procedimiento para asuntos especiales y complejos, mayor intervención de la víctima del delito, completar formas compositivas del conflicto penal, extender la oralidad a todas las instancias del proceso, no solamente, ¿no es cierto?, en la etapa justamente del juicio, sino también durante la etapa de investigación. Y la participación del ciudadano en el juzgamiento del delito. En el 2012, más de 200 jueces federales y nacionales de todo el país pidieron al Congreso Nacional que se debatan los proyectos existentes para la reforma del arcaico Código Procesal Penal de la Nación. Hubo una delegación integrada por distintos jueces, se reunieron con el presidente de la Comisión de Legislación Penal, en ese momento el doctor Oscar Albrieu, y con el titular de la Comisión de Seguridad del Interior, y entregaron a los diputados un texto con la firma de 203 jueces federales y nacionales penales, manifestando la necesidad de reforma procesal penal integral. Ese acontecimiento echa por tierra lo que se dio históricamente, es decir, un poder judicial reacio a aceptar los nuevos cambios. Hay muchos integrantes del poder judicial
en todos los distintos, en el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, jueces, funcionarios, que queremos cambios. Y uno de los cambios que queremos es el del sistema de enjuiciamiento penal. Por suerte, como les decía anteriormente, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, se comprometió, ¿no es cierto?, a que durante este año podamos debatir y podamos discutir y podamos tratar la tan anhelada reforma en materia de enjuiciamiento penal. Y para terminar, quiero decirles esto. Un país que en los últimos 2 años ha dado bocanadas de libertad e igualdad con la sanción de la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, de muerte digna y con el proyecto de reforma del Código Civil que reconoce derechos que siquiera las sociedades más progresistas los tienen contemplados en sus legislaciones, no merece tener un Código Procesal Penal Federal como el que tenemos aún en vigor. El sistema judicial de un país es el barómetro que señala el grado de buen sentido y de civilización de un país. Nos enseña si el país marcha a la barbarie o camina a su engrandecimiento, si sabe dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas entre su destino y posición. Para que no se nos juzgue erradamente como sociedad por mantener dicho código, deseamos que de la mano de la reforma del Código Penal llegue la anhelada reforma procesal que nos merecemos. Muchas gracias.